Vamos a comenzar con este estudio de hoy que la verdad va a ser fascinante, hermanos, porque vamos a tratar de resumir todo lo que hemos visto en estos meses. Así que va a ser una labor titánica, ¿verdad? Pero vamos a comenzar y vamos a pedirle que Dios nos ayude, ¿verdad? Para poder lograr esto. Déjenme poner la presentación para que podamos juntos aprender de la palabra de nuestro Señor. ¿Ok? Ah, bueno, y ve que casa. Esto es un repaso de grandes enseñanzas que vimos a lo largo de estos meses que hemos estado estudiando en IBEC en casa. ¿Cuántos recuerdan esto, verdad? Quédate en casa. Nos hicieron estar en casa por algún tiempo, ¿verdad? Quedarnos ahí en casa sin salir y fue la gran oportunidad para que juntos pudiéramos estudiar la palabra de nuestro Dios. Así que este de quédate en casa pudimos hacer IBEC en casa, pero en IBEC en casa empezamos a estudiar estos temas importantes. Número uno, el poder de Dios vence toda adversidad. No sé cuántos de ustedes recuerden que este estudio, el poder de Dios vence toda adversidad, donde vimos ahí unos pasajes de Marcos, donde vimos que el poder de Dios vencía la tempestad, vencía la enfermedad, vencía también los poderes demoníacos, ¿verdad? Y también que el Señor Jesús vencía la muerte. Después de ahí nos pasamos a los 7 fracasos de Israel y cómo aprender a no volver a cometer esos mismos fracasos. Estuvimos estudiando en el libro de Números. Tal vez el bloque más fuerte que estudiamos fue este tercer tema, la esperanza del cristiano en tiempo de crisis. ¿Por qué? Porque este tema nos iba a ayudar a nosotros a entender que en tiempo de crisis nuestro Dios está con nosotros. Así que empezamos a estudiar esto también y terminamos con los 7 mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis. Esos mensajes que habíamos dicho que es para la iglesia de hoy en día, pero que también es para nuestro corazón, para a nivel personal, ¿verdad? Y estaba pensando, hermanos, cómo resumir todo esto y le pedí a Dios sabiduría y fue ahí donde Dios me iluminó y me puso algo en mi mente. Da un ejemplo de todo esto que hemos visto. Busca un personaje, busca un buen ejemplo, una imagen que puede a lo mejor hablarnos de estos 4 importantes temas que estuvimos estudiando en IBEC en casa. Y es ahí donde el Espíritu Santo me llevó a este gran personaje, el rey Ezequías. Yo no sé cuántos de ustedes han estudiado la historia del rey Ezequías, pero algunas escenas de su vida nos ayudarán a recordar lo aprendido en este todo proceso que Dios nos ha llevado en IBEC en línea. Así que el rey Ezequías, vamos a estudiar un poquito su vida y se va a dar cuenta que hay algunos aspectos que nosotros hemos estudiado. ¿Ok? Algunos pormenores del rey Ezequías, dice la escritura que pues el rey Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó por 29 años en Judá. ¿Ok? Vaya conmigo, por favor. Me gustaría que fuera conmigo ahí al segundo libro de Samuel, al segundo libro de Reyes, perdón. Y ahí vamos a encontrar en el segundo libro de Reyes, el capítulo 18, vamos a encontrar la vida de este rey. Ahora, vamos a estar en Reyes y vamos a estar también en Crónicas, ¿ok? En el segundo libro de Reyes, hermanos, cuando nosotros hablamos de los libros de Reyes, de Samuel, de Crónicas, a nosotros nos han enseñado un poquito mal porque nosotros decimos segunda de Reyes, cuando en realidad está mal dicho, porque nosotros deberíamos decir segundo de Reyes, porque son libros, no son cartas. Si fueran cartas, si fuera segunda, ¿verdad? Como segunda a los Corintios, pero como son libros, es segundo libro
de Reyes. El capítulo 18, vea lo que dice, versículo 1 y al versículo 4. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Yahweh conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamaban Neustán. Entonces, si se da cuenta, algunos pormenores que nos dice la escritura de este rey, como habíamos dicho, que tenía 25 años cuando empezó a reinar y reinó 29 años. El nombre de su padre era ese rey malo, ¿verdad? Acaz, y de su madre Abías. Y algo importante es lo siguiente, que hizo lo recto ante los ojos de Dios, y saben que es un rey que se le compara con el rey David. A mí esto me llamó la atención porque ¿qué otros reyes se le ha comparado con este rey David? Y el único que yo he encontrado es este Ezequías, ¿ok? Ahora, el rey Ezequías toma medidas opuestas a las de su padre. Vea lo que dice la escritura. Hoy sí quiero que vayamos, por favor, vayamos al segundo libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, por favor. Voy a pedir que si ustedes pueden tener su Biblia ahí porque vamos a leer bastantito, ¿ok? Y dice, el versículo 3 dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Yahweh y la reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Yahweh, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Yahweh, nuestro Dios. Porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Yahweh y le volvieron la espalda. Entonces, lo primero que él hizo es abrió y reparó las puertas de la casa de Yahweh. Y también hizo dos cosas. Hizo venir a los sacerdotes y levitas para que ellos se santificaran y también ellos pudieran santificar la casa de Yahweh. Entonces, aquí está la primera escena que quiero que recordemos en estos temas que hemos visto a lo largo de Ibeque en Casa en estos meses. La primera escena, ante los fracasos del pasado, Ezequías rompe la regla buscando a Dios. Ante las escenas, ante los fracasos del pasado, Ezequías va a romper la regla, el molde, porque él va a buscar a Dios. ¿Recuerda un poquito lo que vimos? Lo que vimos fue acerca de los fracasos de Israel. ¿Recuerda usted que el pueblo fracasó? Aquí va a haber algo donde el rey va a tomar una decisión. Y la decisión tiene que ver con buscar a Dios. Por eso pongo aquí, busquemos a Dios. ¿Por qué? Porque es importante. Cuando en el pasado se han hecho cosas que no estuvieron bien, si ustedes leen la historia de Acaz, el padre de Ezequías, se van a dar cuenta que él se apartó de Dios totalmente. Y dicen que lo que uno aprende de los padres, eso lo repite a sus hijos, pero Ezequías rompe ese molde. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es lo siguiente. Vea, en el pasado dice que por la rebelión de sus padres dejaron y se apartaron de Dios. Leamos por favor el versículo 6 de capítulo 29. Dice, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Yahweh nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Yahweh y le volvieron las espaldas. Dice que se alejaron también de la presencia de Dios
en su templo cerrando las puertas, dice el versículo 7, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario del Dios de Israel. ¿Se da cuenta? Esto es lo que el papá de Ezequías había ordenado, habían hecho, y esto estaba llevando al pueblo de Israel a grandes pecados, pero también a que la bendición de Dios no estuviera con ellos. Es por ello que ahora veamos el presente, y el presente tiene que ver con este gran rey. ¿Qué es lo que hizo? Vea lo que dice que hizo. Hacen pactos con Dios, dejando esas cosas. Vea lo que dice, por favor, el versículo 9. Ahora pues, dice, yo he determinado hacer pacto con Yahweh, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. ¿Se da cuenta? Este rey lo que está haciendo es romper el molde. Lo que está haciendo es, viendo el fracaso que el pueblo había tenido, ahora él está diciendo, yo voy a hacer algo diferente. Y lo primero que voy a hacer es un pacto con mi Dios. ¿Ok? Y vea lo segundo que hace, dice el versículo 11, hijos míos, le dice al pueblo, no os engañéis ahora porque Yahweh os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y les queméis incienso. En pocas palabras le recuerda que Dios los eligió para ser un pueblo especial. Entonces, cuando nosotros vemos el pasado y no aprendemos del pasado, vamos a cometer los mismos errores que en el pasado. Pero cuando nosotros volteamos y vemos nuestro pasado y vemos el pasado, nosotros podemos entonces ahora ver cuáles errores fueron los que se cometieron para ya no volverlos a cometer. Y entonces nosotros buscar a Dios siempre como lo hizo este gran rey. Ahora, algo muy curioso que aparece en la historia de este rey es que este rey, aparte de querer hacer una gran reforma, porque lo hizo, celebró la Pascua, mandó a los sacerdotes y los levitas que se santificaran, que santificaron el templo mismo, porque habían metido ídolos, porque habían cerrado las puertas también, porque ya no era el lugar donde la presencia de Dios estaba. Entonces, este rey dice, vamos a hacer estas grandes reformas. Y por eso se le considera a este rey como un rey bueno, porque él hace lo bueno delante de los ojos de nuestro Dios. Los mandó a limpiar toda la casa de Dios, dice la escritura. Y es curioso porque dice el verso 25, no sé, 29, 25, estamos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 25, dice, puso también levitas en la casa de Yahweh con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandato de David, de Gad, vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Yahweh por medio de sus profetas. Y si se dan cuenta, versículo 29 dice, y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Mire qué hermoso, ¿verdad? Versículo 31, y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Yahweh, acercaos pues y presentad sacrificios, alabanzas en la casa de Yahweh. Y la multitud presentó sacrificios, alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Wow, me llama la atención, porque cuando hay una reforma, hermanos, espiritual, cuando hay un avivamiento, el Señor se va a manifestar lo que nosotros podemos hacer hacia Él y cómo Dios está en nosotros y con nosotros y nos va a ayudar cuando nosotros decidimos alejarnos del pecado. Ahora, la primera enseñanza que yo veo aquí, hermanos, en cuanto a
a ver el pasado, pero solamente para aprender, como aquellos fracasos del pueblo de Israel que estuvimos viendo, que el pueblo caía y caía y caía, y es por eso que el apóstol Pablo nos escribió a nosotros, ¿verdad? Que estas cosas nos sirven a nosotros para amonestarnos, para que nosotros no caigamos en los mismos errores de ellos. Así que, hermanos, la primera enseñanza tiene que ver con lo siguiente: no vivamos haciendo las cosas que no honran a Dios en el pasado, o que no honraron a Dios en el pasado, sino obedezcamos y sirvamos a Dios haciendo una reforma espiritual en nuestra manera de vivir. ¿Cómo está determinando usted vivir la vida cristiana? Esto es una pregunta que nosotros deberíamos de hacernos. ¿Cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida? ¿Estamos cayendo en los mismos errores del pasado o estamos dando la oportunidad que Dios trabaje? Si viendo que antes hacíamos algo que deshonraba a Dios, hoy ya no lo hacemos. Lo más importante de esto, lo que hemos visto, es nuestra santificación, nuestra adoración, dando prioridad a lo espiritual, dando prioridad a lo espiritual. Ezequiel hizo lo recto ante los ojos de Dios. ¿Se acuerdan lo que leímos en Samuel? También lo leemos aquí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ahora, esta primera enseñanza nos recuerda a los fracasos de Israel, pero cómo este rey decide no fracasar más, aunque su padre le había dado el ejemplo de cómo alejarse de Dios, y él decidió acercarse, buscar a Dios. Yo creo que aquí tenemos una enseñanza para nosotros. Busquemos a Dios, hermanos. Isaías dijo: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Nosotros busquemos al Señor para que nuestra vida pueda ser una vida de gozo y de victoria. La segunda escena en la vida de este gran rey. La segunda escena es: en medio de una crisis, siempre hay esperanza en Dios. En medio de una crisis, siempre hay esperanza en Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan que vimos este tema de la esperanza en medio de la crisis, ¿verdad? Pero que hablamos de la esperanza presente, de cómo Dios nos ayuda hoy en día a salir de todas esas crisis, de salir de esas tribulaciones, de esas pruebas, pero también cuál es la esperanza que nosotros tenemos en el futuro, ¿verdad? Y bueno, veamos entonces la historia de este gran rey en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Vayamos al capítulo 32 y está en los versículos del 1 al 23. Obviamente voy a narrar un poquito la historia, ¿verdad? Algunos antecedentes para que nosotros entendamos la historia, hermanos, sería lo siguiente. En el capítulo 32, el rey Senaquerib invade Judá. Bueno, este rey Senaquerib era el rey de Asiria, ¿verdad? Invade Judá, y esta era una nación poderosa que pone en jaque a Judá. Ahora, aquí es donde este gran rey nos va a enseñar que hay un gran reto de fe en la vida del rey Ezequías y de todo el pueblo. ¿Por qué razón? Por estas razones. El rey Ezequías se reunió con sus consejeros para desarrollar un plan de acción ante ese ataque. Déjenme leer un poquito la escritura para meterlos en contexto, ¿ok? Dice: después de estas cosas, bueno, de todas las reformas que hizo Ezequías, de todas esas reformas espirituales, ¿verdad? Celebraron la Pascua, leyeron la escritura, organizaron el servicio de los sacerdotes y de los levitas, y después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. ¿Se da cuenta? Mire, uno pensaría que
que cuando uno se acerca a Dios, que cuando uno lo busca, como lo hicieron este rey Ezequías con todo el pueblo, los sacerdotes, los levitas, celebraron la Pascua, se gozaron, adoraron, que todo iba a haber y que todo lo que vendría sería viento en popa, ¿no es cierto? Pero no, dice la escritura, hermanos, dice que después de estas cosas, me llama la atención, yo no sé si usted tiene por ahí otra versión de la escritura, otra versión como la versión de la NTV. ¿Por qué le menciono esto? Porque la versión de la NTV, lo estoy buscando aquí, la versión de la NTV, lo que nos dice es lo siguiente. Déjeme llegar aquí solamente. Dice, después de que Ezequías, estoy en el versículo 1, llevó a cabo fielmente este trabajo, Sennacherib, rey de Asiria, invadió a Judá, sitió las ciudades fortificadas y dio órdenes a sus ejércitos para que penetrasen las murallas. Fíjese, después de que sucedió eso, después de que hubo una gran victoria espiritual, viene una dificultad en la vida del rey y en la vida del pueblo. ¿Cuál era esa dificultad? El rey de Asiria estaba sitiando la ciudad. Recuerde que el rey de Asiria ya había derrotado las otras 10 tribus y media. Entonces ahora estaba sitiando las tribus del norte. ¿Ok? Ahora estaban sitiando a Judá. Entonces, este rey se junta con sus consejeros para desarrollar un plan de acción ante este ataque. Número uno, bloquear o cerrar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. ¿Saben por qué? Porque cuando llega los asirios, se ponen afuera de la ciudad y había unos manantiales de agua. Entonces lo que ellos hacen es bloquear y cerrar eso para que ellos ya no tengan nada de agua, ¿verdad? Le quisieron hacer difícil su estadía ahí. Dice que edificó todos los muros caídos. ¿Por qué? Porque recuerde que los muros caídos fácil podía penetrar el ejército contrario, ¿verdad? Dice que fortificó a Milo, la ciudad de David, e hizo muchas espadas y escudos. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo, nos tenemos que defender, ¿verdad? También puso capitanes de guerra sobre el pueblo y dice que habló también al corazón del pueblo. Mire, esto, esto es bonito. En el verso 7, si usted tiene el verso 7, dice, esforzaos y animaos, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Mas con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo, escuche bien lo que dice, tuvo confianza, tuvo esperanza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Wow, me llama la atención esto, hermanos, porque la verdad es que debemos de entenderlo de esta manera. Debemos de entenderlo así como está el verso, ¿verdad? Como Dios les está diciendo, esforzaos y animaos. No tengan temor, no tengan miedo del rey de Asiria, ni de todo ese ejército que viene con él, porque hay más con nosotros. Porque en él, si bien es cierto, está la espada, está el ejército, pero con nosotros está Yahweh, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Yo creo, hermanos, que con este tema de la esperanza, nosotros caemos ante los pies de Jesús diciendo gracias, porque nos das esperanza de saber que si yo estoy pasando una crisis, una enfermedad, que si yo estoy pasando algo difícil en mi vida, tú estás conmigo, porque tú vas a pelear mis batallas, porque también tu palabra dice que tú siempre estarás conmigo todos los días de mi vida. Entonces, yo creo que este verso es hermoso, hermanos, para poder recordar. Pero, ¿sabe qué?
como que el rey mandó a sus mensajeros, ¿verdad? Y hay una pregunta ahí, hermanos, que a mí me llamó la atención. Versículo 10. Así ha dicho Sennacherib, estoy en capítulo 32 del segundo libro de Crónicas, versículo 10. Así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros? Y es una pregunta para reflexionar, ¿sí? Ten cuidado en quién confías, en quién estás confiando. Y la respuesta debe ser sin vacilar. Yahweh nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. Eso era lo que les decía el rey Ezequías al pueblo. Yahweh nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. Pero, ¿qué hacer en tiempos de crisis, hermanos? Esa es la pregunta. ¿Qué hacer en tiempos de crisis? Y lo que tenemos que hacer en tiempos de crisis es orar y clamar a nuestro Dios. Orar y clamar a nuestro Dios. Miren lo que dice el versículo 20, más el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Se da cuenta, Ezequías, el rey, el profeta Isaías, empezaron a clamar a Dios. Entonces, ¿qué debo de hacer en tiempo de crisis? ¿Qué debo de hacer cuando estoy pasando una crisis, una prueba, una dificultad en mi vida? Lo que tenemos que hacer es orar y clamar a nuestro Dios. Y bueno, el Señor dio respuesta porque cuando empezaron a orar y a clamar era, Señor, líbranos de este rey de Asiria, líbranos. Y vea lo que pasó. Versículo 21, y Yahweh envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes de los capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado, escuche bien, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron a espada sus propios hijos. Y hoy sí, así salvó Yahweh a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de la mano de Sennacherib, rey de Asiria. Así lo salvó. Así salvó Dios, porque nuestro Dios no es con ejército ni con espada, Él es con su Santo Espíritu. Se da cuenta, el ejército más poderoso en ese tiempo fue derrotado de una manera inusual. No tuvieron que salir el pueblo de Israel a pelear con ellos, no, sino que Dios tomó parte y dice que Yahweh envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y a todo esforzado. Ahora, ojo con esto, hermanos. Cuando alguien habla mal de Dios, Dios va a hacer algo. Si usted se da cuenta, este rey habló mal de Dios, ¿sí? Dice que, versículo 19, 32, 19, y hablaron contra el Dios de Jerusalén y contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombre. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén. Vea el verso 17. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaban contra Yahweh, el Dios de Israel. Wow. Dios no se queda con nada, hermanos. Dios va a orar y Dios va a hacer que las personas que no le honren, que no le glorifiquen, van a tener que pagar ciertas consecuencias. La segunda enseñanza, hermanos, la segunda enseñanza tiene que ver con esa esperanza que tenemos los hijos de Dios, de que Dios va a pelear nuestra batalla. A pesar de que las circunstancias no sean las más favorables, nuestra esperanza debe estar en Dios, recordando que Él nos dará la victoria. Y yo creo que esto es lo que quisimos enseñar en todo este tiempo, hermanos, cuando vimos el tema de la esperanza en tiempo de crisis. Que no importa las circunstancias, que nosotros debemos de estar confiados, esperanzados en nuestro Dios, porque Él nos dará la victoria. Lo más importante es entender dónde se encuentra nuestra esperanza. Y nuestra esperanza debe estar en Dios. Nuestra esperanza debe estar en Él.
Es por eso que Ezequías había puesto su esperanza en Dios. Vayamos al segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 5, para recordar esto, hermanos. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 5. Dice lo siguiente: en Yahweh, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Por qué? Porque Ezequías tomó una decisión. Y esa decisión que tomó Ezequías fue poner su esperanza en Dios. Veamos la tercera escena. Ya hemos visto dos escenas, si se acuerda. La primera escena tenía que ver con los fracasos, con mirar al pasado y quedarse ahí. Lo que hizo el rey Ezequías fue romper moldes, romper reglas. ¿Y qué hizo? Buscar a Dios, ¿se acuerda? La segunda tuvo que ver con la esperanza en tiempo de dificultades. Y esta tercera escena es que recordemos el poder, que el poder de Dios vence toda adversidad. Sabe que este rey, después de la gran victoria, viene una gran prueba. ¿Se acuerda que después de la gran victoria espiritual que tuvo cuando hicieron todas esas reformas espirituales, hubo un problema? ¿Cuál fue el problema? El problema fue que el rey Sennacherib quería invadir Judá. Dios ahí solucionó eso. Pero ahora, después de esta gran victoria que Dios le dio en guerra, ahora viene una gran prueba para la vida de este gran rey. Después de la gran victoria viene una gran prueba más en la vida del rey Ezequías. Una enfermedad de muerte. Vamos por favor y veamos lo que dice aquí en el segundo libro de Reyes. Vamos a tener la enfermedad de este rey. Que por cierto, hermanos, también, si usted quiere ir a Isaías, también lo narra ahí Isaías. Dice el capítulo 20 del segundo libro de Reyes, versículo 1, dice lo siguiente: en aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Yahweh dice, ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. Uf. ¿Se imagina que lleguen con esa noticia? Un rey que ha hecho las cosas bien, un rey que ha tratado de hacer reformas espirituales, un rey que abrió la casa de Yahweh porque estaba cerrada, un rey que quitó toda la idolatría, un rey que pues que tenía que uno diría que debía de vivir muchos años más. Dios determinó que la vida de este rey iba a acabar. Por eso le dice, ordena tu casa, deja todo arreglado. ¿Por qué? Porque vas a morir. Mira lo que dice el versículo 3. Dice, versículo 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Yahweh y dijo: te ruego, Yahweh, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ezequías ora a Dios pidiéndole que recuerde que él ha andado en verdad y en integridad. Y dice que Ezequías lloró con gran lloro. Y aquí es donde yo pregunto, hermanos, ¿no que los hombres no lloran? Bueno, aquí Ezequías lloró porque Dios le había dicho: vas a morir, ordena tu casa. Y Ezequías decía: yo tengo mucho más por hacer para mi Dios. Entonces sucede el milagro, la respuesta de Dios. Dice el versículo 4: y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, vino palabra de Yahweh a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Es curioso que dice príncipe de mi pueblo, no dice el rey de mi pueblo, porque el rey sigue siendo Yahweh. Él solamente es un gobernador que Dios ha puesto como rey, ¿verdad? Como lo veía el pueblo, pero Dios sigue siendo el rey. Entonces le dice: ve y dile a Ezequías, dile: he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa
de Yahweh, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. ¿Se da cuenta? La respuesta de Dios es: yo he escuchado tu oración y he visto las lágrimas, voy a sanarte. Pero también le dio un tiempo, le dijo 15 años más vas a vivir. Uf, hermanos, Dios es un Dios poderoso. El poder de Dios vence toda enfermedad, aún una enfermedad terminal como la que tenía este rey Ezequías. Dios determinó que esa enfermedad no se lo iba a llevar todavía. Él determinó dejarlo 15 años más. Ahora, si usted piensa que el poder de Dios solamente es contra las enfermedades, vamos a recordar también que el poder de Dios vence toda naturaleza, el poder de la naturaleza, de tal manera que nuestro Dios va a atrasar un poquito el tiempo. ¿Por qué digo esto? Dice la escritura en el versículo 7, y dijo Isaías: tomad masa de higo, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Versículo 8, y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Yahweh me sanará y que subiré a la casa de Yahweh al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Yahweh, de que hará Yahweh lo que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Yahweh e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Nuestro Dios es tan poderoso, hermanos. El poder de Dios vence cualquier poder de la naturaleza, que aquí da una señal, y la señal que está dando es la siguiente. La señal que está dando es: va a retroceder, el sol va a retroceder 10 grados. Solo Dios puede hacer esto, hermanos. Sabe que he estado leyendo un poquito sobre esto, y yo no sé si usted recuerda que en Josué dice que el sol se paró. Y entonces dice que la NASA estuvieron haciendo algunos estudios y que hicieron unas cosas computarizadas, y que de repente empezó a dar una señal de error porque hacía falta un día. Y lo que estaban viendo es dónde quedó ese día. Y entre lo que dice Josué y lo que dice aquí la escritura, se habla de un día de 24 horas. Ese día que dice la NASA que hace falta. Pues Dios, con todo su poder, Él pudo retroceder. Él pudo hacer que hiciera falta ese día. Entonces, vea, nuestro Dios es poderoso. Así como en Marcos, Él tuvo el poder de poderle decir al mar y calla, y al viento, calla y enmudece. Aquí le está diciendo que el sol debería de retroceder 10 grados. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Solamente nuestro Dios. Y aquí viene la enseñanza, hermanos, para nosotros. La enseñanza viene que no hay nada que se compare con el poder de Dios. No hay otro poder como el poder de Dios. En la enfermedad, Él da la salud. En la naturaleza, Dios tiene el control. Recordemos que nuestro Dios, Él es creador, sustentador, soberano y sanador. Lo más importante aquí, hermanos, es recordar que nuestro Dios es sustentador y que es sanador. Entonces, debemos de tener en claro esto. Miren lo que dice aquí en Isaías 38:20. El Señor está dispuesto a sanarme. Cantaré sus alabanzas todos los días de mi vida. Es la misma historia en Isaías 38:20. Es la misma situación que está viviendo el rey. Y él termina diciendo: el Señor está dispuesto a sanarme. Cantaré sus alabanzas todos los días de mi vida. ¿Ok? Vayamos entonces a la cuarta escena.
Ya hemos visto 3 escenas que nos recuerdan lo que hemos visto en este tiempo en Ibec en Casa. La última tiene que ver con el mensaje a las 7 iglesias. Y usted dirá, ¿cómo? Vamos a ver que hay un puntito ahí especial en la vida de este gran rey que pareciera que le está hablando a una de esas iglesias. La cuarta escena, Dios conoce nuestros corazones como Él conocía a cada uno de sus iglesias. ¿Ok? Dios no mira tus logros, ni tus riquezas, ni tu poder. Dios mira tu corazón. Eso es lo que queremos decir y lo que queremos enseñar. Algunos puntos importantes, hermanos, tiene que ver con lo siguiente. Dice que Merodach Baladán, hijo del rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías por su recuperación a su enfermedad. Y entonces aprovechó Ezequías, le mostró toda la casa de sus tesoros. La Biblia nos dice que Dios había dado muchas riquezas al rey Ezequías. Hay que ver este énfasis, hermanos, que es Dios quien da la riqueza. No es uno mismo, no es por la capacidad de cada uno de nosotros, es por la pura gracia y misericordia de nuestro Dios. Leamos un poquito para entrar en contexto, hermanos. Tiene que ver con la visita de estos enviados del rey de Babilonia. Y dice capítulo 20 del segundo libro de Reyes, versículo 12, dice, en aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladad, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, ungimientos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. ¡Wow! Dios conoce los corazones y las obras de cada uno de nosotros. ¿Se acuerda que en las iglesias siempre comenzaba diciendo, yo conozco tus obras? Yo soy el que examino, yo soy el que conozco tu corazón. Y también conocía el corazón de este rey Ezequías. Él se dio cuenta por qué el rey hizo esto, de enseñarle toda la grandeza que él tenía. ¿Por qué lo hizo? Pero Dios va a mandar a su profeta. Y la profecía que dará Isaías por parte de Dios es el castigo que Dios va a dar a Israel por mano de Babilonia. Todos tus tesoros se lo van a llevar a Babilonia. Todo lo que tú enseñaste se lo van a llevar. Entonces, estoy leyendo el verso 14, el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Yahweh, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Yahweh. Aquí la pregunta sería la siguiente. ¿Qué vio Dios en Ezequías? ¿Por qué manda esta profecía? Bueno, sabemos que los babilonios llegaron y pusieron el primer sitio en 597, sitiaron la ciudad y se llevaron a aquellos varones príncipes y entre ellos llevaba Daniel, pero se llevaron todos los utensilios de la casa de Yahweh, todo el oro y todo. 586 fue también otra intervención donde se llevaron todito, ya no dejaron nada, ya dejaron los muros destruidos, la casa de Yahweh destruida, de tal manera que se los llevaron a Babilonia. Ahora, ¿qué vio entonces Dios en Ezequías? La primera interpretación es que el corazón de Ezequías se había enorgullecido,
se había alzado por todo lo que había prosperado. Y la segunda interpretación es que Dios lo dejó con dos propósitos: para probar a Ezequías, descubrir todo lo que había en el corazón de Ezequías. Mire, la escritura no se equivoca. Vamos otra vez al segundo libro de Crónicas, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 27. Vamos a leer un poquito antes. Versículo 24 dice: en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Yahweh, quien le respondió y le dio una señal. Eso ya lo habíamos estudiado, ¿verdad? Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que enalteció su corazón. Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Yahweh en los días de Ezequías. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, y muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo, hizo depósitos para la renta del grano, del vino y del aceite, establos para todas las clases de bestia y apriscos para todos los ganados. Adquirió también ciudades, hatos de ovejas, de vacas y en gran abundancia, porque Dios había dado muchas riquezas. Ese Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y lo condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Escuche bien, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó. Ay, ¿cómo que Dios lo dejó, hermanos? Sí, Dios lo dejó. Dios lo dejó. Vea, pero ¿con qué propósitos? Dice aquí. Para probarlo, para hacerle conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios nos conoce, hermanos. Dios sabe quiénes somos nosotros. Dios sabe si Ezequías su corazón fue orgulloso. Dios sabe si el corazón de Ezequías fue sincero al decir: miren, todo esto Dios me lo ha dado, porque Dios se lo ha dado. No sabemos qué fue lo que pasó ahí. Lo único que sí sabemos, hermanos, es que Dios es el único que conoce nuestro corazón. Así como a las iglesias le decía: yo conozco tus obras. Le dijo a la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, porque eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Le dijo a otras iglesias: yo conozco tus obras, yo sé lo que está sucediendo ahí. El Señor sabe lo que sucede en nuestros corazones. ¿Cuál es la enseñanza de la cuarta? ¿Cuál es la cuarta enseñanza? Dios nos conoce, que sabe lo que realmente hay en nuestros corazones. Si hay soberbia o cualquier otro pecado que nos aleje de Dios, o si hay un corazón agradable para Dios que le respeta y guarda sus mandamientos. Algunos piensan, hermanos, que sí hubo soberbia de parte del rey, pero que él se humilló y que Dios le dijo: ok, entiendo, nosotros somos hombres, somos pecadores, y va a llegar nuestro corazón mucho tiempo a querer enorgullecerse, pero es cuando nosotros debemos de entender, hermanos, que el que quiera ser el primero tiene que ser el servidor de todos. Lo más importante es reconocer que Dios es quien manda las bendiciones a nuestra vida. Y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 29b, leemos lo siguiente: porque Dios le había dado muchas riquezas. ¿Quién es el que provee? ¿Quién es el que nos conoce? ¿Quién es el que decide
cuánto tiempo estaremos en este mundo. Ese solamente es nuestro Dios. Ahora, hermanos, mire, hemos visto un personaje, el rey Ezequías, donde hemos tratado de analizar y ver estos 4 temas que hemos hecho en IBEC en casa por estos meses. Y hemos encontrado en un personaje, en la vida de este personaje, cómo estos 4 temas pueden estar presentes, pero cómo también a nosotros nos van a recordar. La primera escena es, ok, si ya vimos que en el pasado no nos fue tan bien, rompamos ese pasado y podemos estar en nuestro presente haciendo las cosas que agradan a Dios. La segunda tenía que ver con esa esperanza que tenemos en Dios, que a pesar de que la dificultad esté ahí afuerita de nuestra casa o adentro de nuestra casa, nosotros debemos de recordar que Dios es el que pelea por nosotros, que Dios nos dará la victoria totalmente. La tercera es que Dios tiene poder para vencer toda adversidad. La enfermedad del rey Ezequías, Dios sanó a este rey. Es más, hasta le hizo el gran milagro de que el sol retrocediera. Qué gran bendición saber que nosotros podemos descansar en ese poder de nuestro Dios. Y la última escena, hermanos, que vemos es que Dios conoce nuestros corazones y muchas veces nuestro corazón se puede enorgullecer, puede ser soberbio, y Dios lo conoce, pero también va a conocer nuestro corazón cuando nosotros somos personas que queremos agradarle, servirle, que queremos hacerlo para su gloria, no como dijo aquel hermano, ¿verdad? Para tu gloria, pero un poquito para mí. No, eso no, hermanos, porque cuando nuestro corazón se enorgullece, ya no le damos gloria a nuestro Dios. Así que démosle gloria a nuestro Dios, hermanos. Y yo espero que usted haya aprendido mucho, como yo aprendí, en todo este tiempo que hemos estudiado juntos la palabra de nuestro Dios por medio de IBEC en casa. Pidámosle a Dios su bendición, hermanos, y que si Dios nos da la oportunidad de seguir estudiando la palabra, su palabra, podamos seguir aprendiendo. Cada miércoles, cada martes, cada jueves, no sabemos. Lo único que sabemos es que queremos que los grupos pequeños sean de gran bendición en la vida de la iglesia. Así que, hermanos, oremos a nuestro Dios, dándole gracias por estos meses de enseñanza. Padre, gracias. Gracias porque podemos decir que hasta aquí usted nos ha ayudado y que estos meses que hemos estudiado en IBEC en casa, su palabra, han sido de bendición y hemos aprendido mucho. Gracias por la vida de este rey, del rey Ezequías, Señor. Gracias porque podemos ver en escena lo que hemos aprendido en todo este tiempo. Bendíganos, Señor. Bendiga a su iglesia, por favor. Y ayúdenos a seguir queriéndonos preparar en su palabra. Por Jesucristo oramos. Amén y amén.